Se llama Así nunca iba a salir de pobre. Veamos. Dice, Domenico Laborito nació en los vericuetos montañosos de la Sarachena de mediados del siglo XIX. Sus padres querían que fuera cura, y por causa de cierta carencia devocional, optó por subirse a un barco que, cruzando el océano, lo depositó en el sur del mundo. Se radicó en un Uruguay donde todavía circulaban tranvías a caballo, y las ciudades eran todas timoratas. Consiguió trabajo plantando árboles en las dunas arenosas de Atlántida y con el tiempo pasó a llamarse Domingo. De su Sarachena natal le quedó apenas un recuerdo brumoso y un acento como de acordeón. Se casó y tras 5 hijos enviudó. Se asentó en San José, un pueblo que a principios de siglo no pasaba de 50.000 personas. Allí, con la exclusiva colaboración de su segunda esposa, aportó 12 almas más a la localidad. En el frente de su casa de arcilla y terrón puso un almacén de abarrotes. Los vecinos llegaban a comprar y con frecuencia a pedir fiado. Él siempre les fiaba, sabiendo que muchas veces no le pagarían. Su esposa le reclamaba que así nunca iba a salir de pobre. Y él contestaba, que pobres no eran. Ya entrado en años, se sentaba durante los veranos en el fondo de la casa y secándose el sudor con un pañuelo suspiraba, troppo caldo, troppo caldo. Murió fulminado por un paro cardíaco una tarde silenciosa. Una carroza cargó su ataúd hasta el cementerio y tras ella los vecinos del lugar formaron una estela de cuadras y cuadras. Bien, entonces, ese es el primero. Como digo, es una historia particular, pero podría ser universal, ¿no? Bien, aquí va otra. Esta se llama Un ojo por mi esposa, también es una crónica cortita de esas historias que se cuentan, que seguramente son verdad, y que igual si no son no importa porque no dejan de ser universales, ¿no? Dice, María González, mujer de las tierras andaluzas, tenía alma de cantante. No de cantante de ópera, ni de alumna de conservatorio, sino de cantora silvestre, surgida de entre la maleza como Jacinto en primavera. Rara vez atinaba una nota, pero cuando cantaba era como que sonreían jotas, saetas, romances y en Navidad villancicos. Cantaba cuando refregaba la ropa al lavarla y cuando batía el gazpacho al prepararlo. Un día cruzó el océano en el fondo de un barco acompañada de su marido. Llevaba en el baúl un traje de torero bordado en piedras y una mantilla. Llevaban en el baúl un traje de torero bordado en piedras y una mantilla fina. Apenas los últimos recuerdos que le quedaban a ella de una familia que antes tuvo un mejor pasar. Aún así, en el fondo de aquel navío cantaba. Ya instalados en Montevideo, aprendió algunas canciones nuevas, y cuando fueron llegando los hijos, les cantaba las rondas infantiles que recordaba de su infancia tan lejana. Pero un día dejó de cantar. Fue un día en que un médico del Hospital Español le dijo, sin mediar una palabra de consuelo, que tenía cáncer. Un velo pesado cercó su corazón de flor desterrada. Y le llevó algún tiempo poder correrlo, poder aceptar que aquellos dolores poco a poco se la iban a llevar. Recién entonces, cuando comprendió que somos por un espacio apenas, que nos marchitamos tan pronto como florecemos, pudo volver a cantar. Fue un canto agridulce que invitó a otra tragedia. Su marido, al escuchar aquel cantar salir de la cocina, saltó el murito del frente de su casa en pos de aquella voz y cayó mal sobre un clavo que boca arriba perforaba una tabla tirada. Fue así que el día en que ella recuperó el canto, él perdió el ojo. Aquello fue angustiante y doloroso de muchas formas, pero ninguno de los dos se dejó arrastrar al abismo. Ella cantó hasta el final, y él hasta el final dijo, un ojo por mi esposa no es nada. Bien, entonces estoy pensando a lo mejor eh, cerrar con una cosa más. No me, no me decido si optar por una receta de cocina eh, o... Sí, como estoy...
voy con la receta, porque como estoy hablando de los tiempos antiguos, ¿no? Este, creo que valdrá la pena contar esta historia. Se llama Fideos con papa y huevo. Dice así, la receta es de familia. Los ingredientes son fideos, papa y huevo, naturalmente. También aceite, pimienta y sal. No lleva más porque es un plato de pobre. Y como tal, se hace con lo que pudo haber puesto en su modesta cocina una hija de inmigrantes italianos en el Montevideo de principios del siglo XX. Todo se mide a ojo, porque la buena preparación no lleva medidas, sino intuición. Las instrucciones son las siguientes. Poner a hervir el agua, de inmediato pelar y cortar las papas para hacerlas fritas. Al primer hervor del agua, poner los tallarines. 2 o 3 minutos después, empezar a freír las papas. Una vez freídas las papas, sacar y colar los tallarines. Entreverar los fideos con las papas. En el mismo aceite caliente, freír huevos asegurándose de que la yema quede líquida. Poner los huevos sobre los fideos con papa. Cortar y mezclar hasta que se humedezca todo el entrevero. Agregar una cucharada de aceite. Echar pimienta y sal a gusto. La clave es que los tallarines y las papas fritas estén listos a la vez y recién ahí humedecer todo con los huevos fritos. Este plato lo conozco porque viene cargado de hogar. Cuando mi esposa lo pone sobre la mesa, lo hacen junto con ella, mi madre, mi abuela, mi bisabuela. La inmigrante italiana que entreveraba todo esto en su cocina transmitió la receta a su hija, quien a su vez la transmitió a su propia hija, y ésta a su hija y a sus nueras. Casi un siglo después, el plato perdura. Perdura y sigue sin tener nombre. Bien podría llevar el nombre de algún poblado de Sicilia o tal vez algo antisonante, tipo espaguetis a la bruselina. Pero como es comida de pobre, de generación en generación, se le ha llamado como lo que es, fideos con papa y huevo. Así se le seguirá llamando en la mesa de mis descendientes. Bien, creo que con eso cerramos.